La bienvenida a todos ustedes, les agradecemos mucho su presencia y bueno, pues iniciamos con una mesa sumamente importante. ¿Qué pasa con la cultura de la legalidad? ¿Es posible? México es de los países que han sido evaluados como aquellos de los más corruptos del mundo. Parece ser que es una cultura de la no legalidad, de la ilegalidad. En esta tarde vamos a analizar cómo podría ser, qué necesitamos cambiar, qué horizontes debemos contemplar. Incluso dicen, si pasas a otro país, el mismo mexicano se comporta de manera diferente. Entonces vamos a ver desde diferentes ópticas por dos extraordinarios doctores en Derecho, qué es exactamente cómo está ocurriendo esto y qué es lo que podemos hacer para mejorar. Nos acompaña el doctor Jorge Chaire Zaragoza. Él es abogado y maestro por la Universidad de Guadalajara, doctor en Derecho Comparado por la Universidad Complutense de Madrid, es miembro destacado del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Su vasta trayectoria incluye haber sido postulado como miembro del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco y su experiencia profesional lo ha llevado a trabajar con instituciones como el Congreso de la Unión. Es un prolífico autor con 8 libros publicados y más de 50 artículos en revistas especializadas. Bueno, pues nos da mucho placer, mucha honra, es un honor para nosotros tenerte aquí, Jorge. Muchas gracias. También nos acompaña el doctor Jorge Luis Castellanos González, él es abogado por la Universidad de Guadalajara, cuenta con un doctorado en Derecho Fiscal por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor titular de la Universidad de Guadalajara, donde desde luego sabemos que ha dirigido la maestría en Derecho durante un largo tiempo, ¿no, doctor? Y tiene una trayectoria profesional muy destacada, combina la academia, el litigio y una amplia experiencia en el servicio público como consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Jalisco, delegado federal de la Secretaría de Educación Pública en Jalisco y ha ocupado el cargo de director de la Auditoría Fiscal del Estado de Jalisco. Ha publicado en muy variadas revistas especializadas, también obras jurídicas, y es un conferencista frecuente en temas de federalismo fiscal, entre otros muchos temas. Entonces te agradezco mucho, doctor, tu presencia en esta mesa. Gracias, muy amable. Bueno, pues entonces si gustan, el orden serían más o menos 20 minutos por participación. Doctor, ¿inicias? Adelante. Sí, bueno, ¿se oye? Sí, ¿verdad? Okay. Bastante bien, ya veo. La pregunta que nos haces, Pati, sobre la cultura de legalidad, ¿qué podemos hacer sobre la cultura de legalidad? Si México es realmente un problema de cultura, bueno, realmente estamos viviendo, sobre todo en este momento, un déficit en cuanto a la cultura de legalidad, y a partir de que bueno, pues hay que decirlo, alguien por ahí dijo que no me sacan con que la ley es la ley. Ya de ahí nos podemos dar cuenta de cómo estamos. Si el presidente de la República no respeta la ley, pues ya bonita cosa nos espera a los demás. Aquí habría que citar, yo creo que las cuestiones al revés. Cuando él dijo en su momento que la corrupción se iba a acabar barriendo de arriba hacia abajo, que si el presidente no era corrupto, pues que sus secretarios no iban a ser corruptos y que la gente no iba a ser corrupta, ¿no? Como si fuera así de fácil acabar con la corrupción. Bastante ingenuo e iluso esa metáfora. Pues podemos utilizar algo similar. Si el presidente no viola no respeta la ley, de ahí para abajo le estás dando la pauta para que ni sus secretarios, ni los diputados, ni cualquier persona que sea parte del gobierno respete la ley. Ahí desde ahí ya creo que estamos empezando
empezando mal. Pero además, no fue solamente un dicho. Hemos visto cómo han ido minando poco a poco las instituciones, lo que conocemos como el Estado de Derecho. El Estado de Derecho no solamente entendido como el respeto a la ley como tal, sino el conjunto de lo que conocemos como Estado de Derecho. Es decir, desde la soberanía, que la soberanía es del pueblo, pues hemos visto que muchas de las cosas no tienen que ver necesariamente con el pueblo. Las leyes que se hacen van en función no del pueblo, no del partido político, sino de una persona. Otra frase que creo que va a marcar de igual manera su gestión es: no me le muevan una sola coma a mi iniciativa. Pues ya nos está dando a entender que lo que entendemos por soberanía, es decir, esa facultad de autogobernarnos, facultad de hacer nuestras propias leyes, pues el que le está dictando era él. O sea, no me le muevan una sola coma, y todos los diputados era levantar la mano porque al señor se le ocurrió que no se le moviera una coma. Entonces no había forma de discutir, de debatir la ley, porque ya venía la ley aprobada por él. Y lo vimos varias veces. Ni siquiera el proceso democrático que se necesitaba para abrir el debate y que se aprobara. Es decir, que se sometiera las leyes a un proceso democrático de discusión y debate. Era presentar la iniciativa, una iniciativa de 300 hojas, la presentaban la noche anterior y al día siguiente la votaban, cuando seguramente ninguno de los diputados la había leído. Leer 300 hojas en un día anterior, en una noche anterior, pues es realmente difícil creer que la habían leído ni siquiera. Entonces, ya de ahí nos estamos dando cuenta cómo se maneja este tema de la soberanía. Pero además, un tema tan importante que es en lo que es el Estado de Derecho, la división de poderes. Es una máxima y es una realidad histórica, como decía Montesquieu: si el que concentra el poder tiende a abusar del poder. Y él decía que era una verdad histórica, y lo hemos visto en el transcurso de la historia. Pues lo mismo, desafortunadamente desapareció el Poder Judicial. Como les decía, esta frase de López Obrador, no me le muevan una sola coma, pues nos da a entender la subordinación del Poder Judicial, de los diputados, al presidente de la República. Y el único bastión que nos quedaba por ahí, que era el Poder Judicial, pues se lo terminaron de acabar. Ahora, tristemente, estamos viendo unas sesiones de la Corte en donde los ministros, pues la verdad, dejan mucho que desear. Y no digamos que la anterior Corte o los anteriores jueces sean excepcionales o hayan sido jueces maravillosos, pero si comparas estos con los anteriores, o sea, es de plano de vergüenza pena ver las sesiones de la Corte, sobre todo la ministra Lenia Batres, que lo único que hace es leer lo que le dieron, y si además se hace bolt porque no sabe lo que está leyendo, pues la verdad sí da mucha pena. Como digo, desafortunadamente estamos viendo cómo poco a poco se han minado nuestras instituciones, desaparecieron los órganos internos, los órganos autónomos, el órgano de transparencia, que es un elemento, una institución sustancial para la democracia, la desaparecen con argumentos tan absurdos, que había corrupción o que era muy costoso. Había que ahorrar unos pesitos. Imagínense ustedes lo que es el pensar en las instituciones, en el Estado de Derecho, si lo que quieres es ahorrar unos pesitos. Creo que nos va a costar mucho trabajo recuperar esta lógica del Estado de Derecho, porque
México empezaba a construir una democracia después del gobierno priistas, después de los gobiernos panistas, empezaban a sentarse las bases para construir un Estado de Derecho que por supuesto no era perfecto, había muchas cosas que hacer, había mucha corrupción, o sea, había que construir todo un país, pero era una construcción que se necesitaba hacer de poco a poco, y creo que lo estábamos logrando. Faltaba mucho, o sea, no estoy diciendo que estaba bien las cosas, faltaba mucho, pero lo que se hizo fue, lo poco que se pudo avanzar en estos 20, 30 años, lo echamos totalmente a la borda, lo echamos para atrás. Teníamos que reconstruir otra vez el Poder Judicial. No es posible que defendamos elegir a los jueces por voto popular. Es inconcebible que en un país, no sé, es medianamente desarrollado, elijamos los jueces de manera popular. Lo hemos dicho muchas veces antes de que se aprobara. El único lugar donde se hace esto es en Bolivia, y era un fracaso. Y le estábamos diciendo, va a ser un fracaso la selección, va a ser un fracaso. Y por muchas razones. Pues sí, efectivamente fue un fracaso. Solamente el 10% de la población fue a votar, y muchos fueron votos nulos. El 10% de un padrón va a decidir quién son los ministros de la Suprema Corte, quién va a determinar quién imparte justicia. Es completamente absurdo. Y aquí yo creo que yo llamaría la atención a Jalisco, que para 2027 estamos pensando tener que elegir a nuestros jueces de manera popular, que pues ahora sí que nos declaremos en rebeldía y no hagamos la elección. Que el Estado de Jalisco diga, no le voy a entrar a la elección porque va a ser un fracaso. No hay que ser adivinos. Si en Bolivia fue un fracaso, si en México la elección federal fue un fracaso, pues la elección de los jueces locales va a ser un fracaso. Si lo que queremos mejorar la impartición de justicia, ningún autor de los juristas prestigiados en el mundo te dice que sea a través de las elecciones. Nadie. Y yo reto a que digan, a alguien que diga, sí, vamos a elegirlos, es la mejor forma. No hay nadie que diga que es la mejor forma. Todos los países democráticos o países desarrollados lo hacen a través de la meritocracia. ¿Quién es el mejor perfil para esto, para ocupar esos cargos? No estar adivinando a ver si esta persona. No nos vamos a preocupar en ver los perfiles de 30, 40, 50 personas para ver quién es el que tiene mejor perfil. No lo vamos a hacer. Es a través de un procedimiento de oposición en donde se buscan los mejores perfiles. Creo que sí nos falta mucho. Tenemos que reconstruir lo que nos están haciendo, destruyendo el Estado de Derecho. Sí, lo están destruyendo. El problema es cómo vamos a recuperar este país para encauzarlo otra vez a el Estado de Derecho, a buscar ese Estado de Derecho que tanto anhelamos. Y eso es poco a poco, de estar picando y picando para poder construir, porque siempre va a haber quien no le guste los mecanismos de control, no le guste a que lo estén revisando, que lo estén fiscalizando. A esto se están oponiendo. No hay mecanismos de control. Eso se basa. No hay mecanismos de responsabilidad. Creo que tenemos todavía mucho que hacer. Por el momento, doctora. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor. Por favor, cedo el uso de la voz al doctor José Luis Castellanos González. Sí, gracias. Buenas tardes. Bien, pues el tema que nos ocupa en este momento y esta tarde y aquí en este magnífico stand que tiene la doctora Silvia Patricia de la revista Derecho Global, cada vez veo que se extiende más
empezó con una medida y ya va muy largo el espacio. Felicidades, doctora, y gracias a quienes nos están acompañando. La realidad es que el planteamiento de un tema como cultura de legalidad, construcción de la misma, es algo que, pues como ya lo dijo quien me antecedió en el uso de la palabra, bueno, pues tiene muchas aristas, muchas implicaciones, pero yo voy a hablar de algunos puntos que me han llamado la atención en relación con el tema que se está tratando. Y bueno, el doctor Chaires ya hizo referencia a aspectos intrínsecos a la evolución de los aspectos del Poder Judicial, de las cuestiones del Ejecutivo, del Legislativo, de la división de poderes. Pero a mí me llamó la atención que la construcción teórica de un concepto de cultura de legalidad no va en relación con la autoridad, sino va en relación con el gobernado. Y eso digo, bueno, la cultura de legalidad debe ser de las dos partes, tanto del gobernado como de la autoridad, como de quien ejerce el poder a través de las distintas funciones administrativas, legislativas, judiciales. Y entonces el planteamiento me llama bastante la atención. Y bueno, construir una cultura de legalidad, ¿dónde? En Jalisco, en México, en el mundo. Hay ejemplos de países destacados, Japón, por ejemplo. Japón es un dechado de cultura de legalidad. Corea, han juzgado ya a 2 presidentes, a una presidenta y a un presidente. Japón van por allá también, juzgando a un primer ministro. Entonces, vemos otras culturas, otros comportamientos en relación con esto, y concuerdo con quienes me han antecedido de que los mexicanos no somos muy propicios a tener este orden y esta cultura de legalidad en nuestro país. Es algo que, pues a mí me ha llamado la atención como tema. Llevo ya 2 semanas haciendo preguntas a través de una publicación que yo tengo en un periódico nacional y estatal, Milenio, Jalisco, donde me pregunto por qué somos así. O sea, ¿qué pasa con nuestra vida social, nuestra vida pública? ¿Por qué ha acontecido de la manera en que está, no? ¿Por qué los que deberían de poner el ejemplo, que son las autoridades, que son nuestros políticos, nuestros líderes de partido, son los que ponen el mal ejemplo? Y bueno, pues ahí tenemos casos destacados, ¿no? Que ya en vez de enriquecimiento inexplicable se ha convertido en enriquecimiento explicable. Desde esa perspectiva, pues creo que abrir los periódicos, a las fuentes de información que ya están en redes sociales o en la televisión, pues nos enfrentan a esta realidad dura, triste, independientemente de la violencia e independientemente de la inseguridad que padecemos. Pero para poder captar bien el ejemplo de lo que pudiera ser una cultura de legalidad, hace algunas semanas cayó en mis manos un libro que adquirí, pero que me interesó por una cuestión muy personal de la vida y de la historia de Jorge Luis Borges, del escritor argentino. Un libro escrito por españoles, pero que se especializaron en su vida y su literatura y todo eso, de una editorial barcelonesa que hoy está aquí de invitada en la FIL Barcelona, MC, y el libro se llama Borges Verbal. Y el Borges Verbal, pues es una sorpresa frente a lo que pudiera ser, pues, el oficio de escribir, porque narra muchos aspectos de su vida privada y de su vida íntima en función de cómo transcurrieron los años de su juventud y de su niñez hasta que muere.
Y a mí me llama la atención precisamente una parte que este libro reseña en relación con una cita hecha por otro escritor. Desconozco la persona, es la primera vez que yo la veo pues expresada en alguna fuente, y el que escribió la cita fue Carlos Mamonde en este libro de Borges Verbal, y la cita se llama Inferno, y dice: en 1985 por fin Borges es invitado a asistir a uno de los juicios orales que se realizaron por esos años a los responsables de la represión en la Argentina, a los militares, a los marinos, pues fueron los que hicieron la represión en Argentina con el golpe de Estado de 78. Borges sale horrorizado y escribe un texto. El texto se llama Lunes 22 de julio de 1985. Luego habla de la amnistía, y estas son ya las palabras textuales de Jorge Luis Borges, la cita textual. Y es algo que a él le llamó la atención y que confronto igual en esta tarde para entender qué debe ser el Estado de Derecho y qué debe ser la legalidad. Y dice Borges: es de curiosa observación que los militares que abolieron el Código Civil, ojo, ahorita estamos hablando de ministros de la Corte y de jueces electos por voto, pero allá estábamos hablando de una tiranía, de una dictadura, de un golpe de Estado, de una represión militar. Esos militares que abolieron el Código Civil y prefirieron el secuestro, la tortura y la ejecución de personas al ejercicio público de la ley, quieran acogerse ahora a los beneficios de esa antiguaya y busquen buenos defensores. No menos admirable es que haya abogados que desinteresadamente, sin duda, como que aquí es irónico, se dediquen a resguardar de todo peligro a sus negadores de ayer. O sea que los mismos abogados estaban defendiendo a quienes negaron mediante la represión, el secuestro, la ejecución y la tortura, el Estado de Derecho. Y al final, bueno, con esta expresión de horror de Borges, donde contrasta y dice, bueno, pues los militares, aquellos que desconocieron el derecho, ahora piden acogerse al Estado de Derecho. Y sigue la cita ya del escritor que lo refiere, no de Borges, dice: con el tiempo justo y casi por los pelos, o sea, por un pelito decimos en México, allá en Argentina dicen por los pelos, Borges alcanzaba a desmarcarse de la mayor tragedia argentina. Entonces, si observamos esta composición de cómo en los juicios para acogerse a la amnistía y al Estado de Derecho, los militares represores acuden al mismo derecho, acuden a abogados que en su momento fueron negados por los militares de la represión en Argentina. Entonces nos damos cuenta de que la cultura de la legalidad debe ser un tesoro y debe ser un cofre bien protegido, en el cual todos en algún momento necesitamos de esa certeza, de esa seguridad jurídica, pero a su vez necesitamos aportar y cumplir en ese Estado de Derecho a una estructuración de una mejor sociedad y de un cumplimiento de las leyes con esta percepción pues de atender a lo que es el Estado de Derecho y la legalidad. Hay muchas encuestas en México, lo dijo ya la doctora Silvia Patricia López, sobre percepción de la corrupción y participación en la corrupción. Hay una última encuesta que por ahí me comentaron
que había o estaba a punto de dar a conocer Mexicanos Unidos contra la corrupción y la impunidad, que hablan de que en varios estados del país se sondeó la participación de la población abierta, ya específicamente en actos de cochupo y de corrupción. Y los datos son espeluznantes, me dice la persona que me la estaba platicando. Dice, más del 80% de la población económicamente activa en México, empresarios, estudiantes, amas de casa, profesionistas de diversos rubros, hombres, mujeres, reconocen haber incurrido en cuando menos 5 actos de corrupción por gratificaciones a policías, gratificaciones en espectáculos públicos, gratificaciones en juzgados, gratificaciones en ventanillas de servicios públicos municipales, estatales y federales, y gratificaciones, pues en lo que ya no es de extrañarnos, en realización de obras y ventas de bienes y servicios a gobiernos. Al final, por todos lados, pues está permeando una cultura de la corrupción, más que una cultura de la legalidad. Y entonces, ¿de qué forma podemos construirla efectivamente? Bueno, quise hacer referencia a la cita de Borges, porque en algún momento Borges, 40 años antes, se había maravillado de las dictaduras militares y había dicho que ponían orden y que ponían a la sociedad en un estado de cumplimiento de la ley. Pero después, cuando vio 30 años después el horror de la represión y de la dictadura, pues entendió lo que era el Estado de Derecho, entendió lo que significaba, porque aparte, pues él no era abogado, él habla de que se derogó el Código Civil. No, derogaron todo un sistema jurídico en Argentina y hicieron construcciones fácticas y de hecho, no de derecho, ¿no? Y Pinochet, bueno, pues todavía le dio en Chile para mucho más tiempo y todavía pudo construir una constitución a modo y autodesignarse senador vitalicio en Chile, que el único que lo pudo detener y lo exhibió pues fue un español. Y vaya, en Londres, Baltasar Garzón pide una orden de detención por una estancia que él estaba haciendo en Londres y todo el mundo nos enteramos y los chilenos más y descubrieron el velo que tenía cuentas en Suiza el señor, secretas. Nadie lo creía en Chile, ¿no? Bien. Entonces, bajo esta perspectiva, yo la semana pasada y la antepasada hacía una serie de preguntas y decía, bueno, los jóvenes de hoy son menos corruptos que los viejos de ayer. Digo, porque ejemplos los vamos viendo, y los vamos viendo en jóvenes, ¿no? Digo, y no tan jóvenes. Los viejos de ayer, por ejemplo, cuando el doctor Chávez hacía referencia al hecho de que no le cambien ni una coma, pues también me acordé de los congresos priistas, donde había 3 diputados de oposición y todo lo demás era no le cambien ni una coma. Y los panistas, ya con otro juego distinto, pero pues había ahí ramo 33, ¿no? Ahí la jugaban de otra manera, ¿no? Y bajo otras cuestiones. Entonces, desde esta perspectiva, ¿qué país les estamos dejando a los niños? A nuestros niños. A los que ahorita están en la primaria o empiezan la educación preescolar, la primaria, la secundaria, o sea, les estamos dejando un país bonito, les estamos dejando un país que nos dé satisfacción. Digo, porque en su momento, pues nosotros ya estamos llegando a una etapa de nuestras vidas donde ya hacemos puras evaluaciones, pero ¿cuándo les reclamamos a los anteriores? ¿Cuándo les dijimos? ¿Cuándo les reclamamos a los presidentes priistas que hicieron en Tlajomulco lo que hicieron, no?
¿qué hubo? Nada. Y ahorita está pasando lo mismo con Morena, o con los panistas, ¿no? O ahorita con MC. Es toda una secuencia de encubrimiento y una secuencia de protegerse por cuestiones de política, de partido. Pues si no queremos perder, pues que no salgan las cosas feas, que no salgan las manchas, que no salgan las noticias, pero aún así sale, ¿no? Y sale lo del huachicol fiscal, y sale lo de los marinos muertos en circunstancias de práctica de tiro, ¿no? Y todo lo que hemos estado viendo a lo largo de estos meses, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva, ¿cómo podemos construir esta cultura de la legalidad para dejársela a nuestros hijos, a nuestros niños, a los que vienen atrás? Si al final el ejemplo que le estamos dando no es el de esa cultura. Entonces, bueno, evidentemente la educación pues tiene una gran parte aquí. Y el sistema educativo, hubo un momento en que educación cívica y valores y ética salieron de la currícula, salieron de los planes de estudio. No sirven para nada. Pero ¿cómo no sirve para nada formar ciudadanos y formar mejores seres humanos en una sociedad que necesita y que los necesita? Y entonces, bajo esta perspectiva, pues ahora ya apenas hace algunos años se volvió a reinstalar la materia de educación cívica en las primarias, en la educación primaria, en la educación secundaria. Terrible lo que estamos viviendo. Yo sí recibí en su momento educación cívica, pero hubo generaciones o una generación entera que no lo hizo así, porque se la quitaron, porque no era importante, porque era mejor cumplir los requisitos del examen o de la prueba PISA, que estaba basada en matemáticas, lenguaje e idioma, ¿no? Y entonces, como en la prueba PISA nos evaluaban los organismos internacionales y la OCDE, pues mejor quitémosle las otras, porque no funciona lo de educación cívica. La prueba PISA no pregunta eso, y la quitaron. Ya está otra vez en la currícula. Entonces, bajo esta perspectiva, bajo una perspectiva de cómo queremos construir una mejor sociedad, un mejor país, frente a la cultura de legalidad, pues yo soy, por ejemplo, de los que critico la búsqueda de simetrías. Pues eso de que me digan, mira, ya en Japón sí pagan impuestos, y en los países nórdicos de Europa, no hombre, allá son re bien portados. Pues tienen una historia diferente, tienen un origen distinto. En Japón veneran a sus viejos, veneran a los viejos como parte de un capital social de esa cultura. Aquí no, aquí al final los viejos se van convirtiendo en desechables, ¿no? Digo, independientemente de las ayudas y los apoyos que muy merecidos ya les están otorgando. Entonces, bajo esa perspectiva, si nos comparamos con otras culturas, pues nosotros somos distintos, con un enfoque distinto, porque el otro día platicaba con alguien que pues siempre hemos sabido que no nos llegó lo mejor de los españoles cuando vinieron a conquistar América, cuando vinieron a apropiarse de la cultura que existía aquí, y más que de la cultura de los recursos naturales y las tierras. Llegaron pues la gente que venía a la aventura, que venía a buscar fortuna y riqueza, y ahí está Hernán Cortés. Nadie le niega a Cortés su gran habilidad política y militar, esa la tenía, pero que fuera un ejemplo de moralidad, de ética, no lo era. Entonces, bueno, nuestros antepasados de una y otra lado, pues los indígenas al final se vieron sometidos en este aspecto, y entonces hemos construido
bajo una historia de 300 años de dominación española y la época prehispánica y después 200 años de independencia, lo que ahorita tenemos. O sea, en realidad, ¿cuándo les ponemos el ejemplo a los que vienen detrás, no? Y si así como Borges se escandalizaba de que los militares que habían nulificado, anulado el Estado de Derecho y la cultura de legalidad, le escandalizaba, pues así también nosotros pues no podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos permitiendo que las cosas sigan caminando cuando pues vemos lo que está pasando con nuestros jóvenes. Los niños, bueno, pues vienen un poco más atrás, pero pues ya tenemos o tuvimos casos pues de jóvenes que han estado en el gobierno que están ahorita bajo prisión domiciliaria, por decirlo menos, ¿no? Secretarios de Estado aquí, el de salud, el de educación, etcétera, ¿no? Jovenazos. Bueno, a eso es lo que hemos construido, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, sí me parece que no podemos decir los viejos fueron los corruptos, los jóvenes no son, los niños no lo serán. Ese es el punto fundamental, esa es la inquietud que yo sostengo en este contexto, y me parece que construir esa cultura de legalidad debe de hacerse mediante una convivencia pacífica en la sociedad. No podemos construirla bajo esquemas de violencia, de incertidumbre y de inseguridad como en este momento, porque inclusive pedir la legalidad cuando las autoridades de seguridad, por lo menos, o policíacas están coludidas, pues realmente ¿a dónde vamos, no? Entonces, desde esta perspectiva, sí debemos exigir y sí debemos buscar que haya mejores condiciones para vivir en una sociedad que construyamos todos, porque si no lo hacemos así, le dejamos la labor nada más al gobierno, a la autoridad, a los partidos, pues imagínense, ¿no? El otro día yo buscando ahí alguna cuestión en Google sobre un reloj, me sale, ¿cuál es el reloj más caro de México? El reloj más caro de México es un Richard Mille que trae el presidente nacional del PRI, Alito Moreno. Vale 9 millones de pesos. O sea, pues está bien, le gustan los relojes caros, ¿no? Y se los podrá comprar, pues es senador, si puede. Pero, ¿dónde está el ejemplo? ¿Dónde está el ejemplo a los demás? Entonces, pues así andamos, ¿no? Y si así andamos, arriba, como dijo, se barren de arriba para abajo, pues ¿dónde andaremos? Abajo. Con esto termino yo y les agradezco, ¿no? Muy amable. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar a las preguntas y respuestas por parte de ustedes, jóvenes, me gustaría hacer una reflexión. Nosotros construimos el Estado a través de las leyes. Y lo que sucede con la falta de legalidad es el rechazo a la ley, el evadir la ley, el evadir aquello que configura el Estado de Derecho. Entonces, nosotros negamos la ley por falta de legitimidad. O sea, y lo comentó el doctor, realmente no creemos que se tenga legitimidad en la institución que nos gobierna y por lo tanto evadimos la ley. Ahora estuve recordando que hablaban de Japón. En alguna ocasión asistí a un congreso a Tokio y en las calles vi una manifestación y era pues mucha gente, unas 100, 150, y en eso
vi a policías que nos decían, pasen por la acera, pasen por enfrente. Y yo pregunté, ¿por qué no nos permiten pasar por ahí? Es que estamos resguardando a los manifestantes. ¡Wow! Resguardando a aquel que se manifiesta por algo que considera injusto, que no corresponde a ese Estado de Derecho. ¿Y cuál fue mi sorpresa mayor? Eso ya fue para mí extraordinario. Yo les preguntaba, ¿pero de verdad los policías están resguardándolos a ellos o a nosotros? No, 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 no. Ustedes pueden seguir su rumbo normal, pero ellos pueden sufrir agresiones. Entonces vamos a resguardarlos a ellos. Pero ¿cuál fue mi sorpresa mayor? Que al día siguiente, como nota de primera plana del periódico, era precisamente que esa manifestación había hecho que la persona, el funcionario, declinara. El funcionario renuncia, porque se le dijo, era algo, un tema así, a lo mejor no tan complicado, un tema de que había hecho un viaje, esto, que había usado recursos públicos, etcétera. Entonces, hay aquí una evidencia de que para nosotros los temas de corrupción los vemos todos los días y desde que somos niños, porque ya lo acaban de decir, no es cosa de partidos, es cosa de una cultura de posibilidades. ¿Hasta dónde llegan? Si un senador tiene un reloj de 9 millones, discúlpame, pero es que su sueldo no creo que le dé para 9 millones un reloj. O sea, por favor, ¿no? Es que eso es evidente, no creo que gane. No me toca investigar tanto, doctora. Entonces, los temas de corrupción los vemos todos los días, pero no solamente los vemos, los toleramos. Y luego decimos, si fulanito que tiene una empresa, ¿qué pasó? ¿Ya quieren agarrar su propia plática o qué? Si fulanito que tiene su propia empresa no paga impuestos, ¿por qué yo que tengo una empresa pequeñita voy a pagar impuestos? Y además, todavía peor, cuando nosotros compramos o contratamos un servicio, nos dicen, ¿lo quiere con factura? Se le pone el IVA. ¿Lo quiere sin factura? No paga IVA. Bueno, la obligación es pagar IVA. La obligación es pagar los impuestos y de esa persona que vende un servicio es cobrarlo. Quiere decir que aceptamos como válido la evasión de la ley. El Estado de Derecho que tenemos es un derecho muy endeble, es un derecho que si lo podemos lo evadimos, pero cuando alguien lo evade y es evidente, no hacemos nada, lo toleramos. Vemos corrupción, si contamos en una semana cuántas notas sobre corrupción existen, seguramente más de 10. Y como ciudadanos tampoco actuamos, lo aceptamos. ¿Qué tal persona no tiene su tesis? Que la compró. ¿Y ahora es ministra? Que tal funcionario fue electo y que resulta que no cumple el requisito de no tener ese cargo previo un año, que no cumple el requisito de tener la edad para ser nombrado, que no cumple el requisito de tener el título. O sea, es que parece ser entonces que no tenemos legitimidad de las instituciones y entonces vivimos todos evadiendo y saltando y brincando aquello que deberíamos resguardar como lo más importante. ¿Qué opinan de este comentario? A ver. Nomás, doctora, el único comentario que yo le hice fue que tenía aparte como 20 carros, el líder nacional del PRI, de marcas, pero muy caras. Se los encontraron en el cateo que le hicieron. Digo, nos sorprendemos de él, pero ¿cuántos políticos, están en esa situación?
Lo que pasa que luego no se divulgan. O sea, bueno, pues ya el colmo es ya hablar de 600 mil millones de pesos en evasión de huachicol. O sea, ni el PRI en sus peores momentos, ni el PAN en sus peores momentos, esto ya es resguardados. Lo que me... ¿Cómo es posible que estas personas sigan ahí y sigan dando la cara y sigamos nosotros tan contentos? Mira, lo que decías de la legitimidad, yo platicaba hace mucho tiempo sobre la dinámica del PRI en su momento. Y era como un pacto entre, ahorita que decías que no, mucha gente no paga impuestos, hay mucha informalidad. Es increíble que, por ejemplo, en Oaxaca el 80% del comercio es informal, el 80%. Era como un pacto, tú no me molestes, tu gobierno no me molestes, déjame trabajar y yo no te molesto, yo no te critico. Y era como una paz del PRI, en donde tú como ciudadano podías no pagar impuestos, ¿no? Ponerte tu puesto donde tú quisieras, y como la autoridad te lo permitía, te lo dejan. Entonces era un valor entendido, ni yo ni te persigo, ni te quito, ni te exijo conscientes, y tú no me exiges a mí como gobernante. Y así nos la llevamos 70 años. Ahora estamos llevando algo similar, es decir, si eres parte de Morena, estás protegido. Nadie te investiga, nadie te abre una investigación. Y como dice, nos estamos todos los días dando cuenta de actos de corrupción en donde y luego la clase política se protege. O sea, ¿cómo proteges a una persona que tiene un reloj de 9 millones? Dice, seguramente de sus empresas, dices. Entonces, como dices, si ellos son tan descarados para hacer eso, pues yo no pago impuestos. Para empezar, no pago impuestos y voy a tratar de brincarme la ley, porque ellos tampoco lo están haciendo. Y esa cultura de no respeto a la ley, digo, nos podemos ir desde si los españoles fueron los culpables o es parte intrínseco del mexicano, porque como dijiste hace rato, nos cruzamos la frontera y así se la respetamos. Yo creo que tiene que ver mucho con eso, mientras no presiones tanto a la ciudadanía para que cumpla con la ley, ellos tampoco me van a exigir a mí. Entonces, tú haz lo que tú quieras y yo hago lo que yo quiera. Y fuéramos flexibles y llevamos la fiesta en paz. Y parece que estamos retomando otra vez esa cultura de la ilegalidad. Bueno, yo solamente quiero concluir diciendo que nuestra sociedad mexicana, estoy hablando de México, ha sido elástica. Nunca tuvimos un evento como el que han tenido en Chile, de una dictadura militar que duró 20 años en el poder, o la Argentina, o dictaduras militares que tuvimos nuestra gran revolución, donde murieron más de 1 millón de personas. Y entonces, desde esa perspectiva, creo que somos muy elásticos frente a lo que significa lo colectivo, lo solidario, y en vez de hacer el trámite que tiene 10 pasos, pues mejor, pues ahí va y nos vamos por uno, ¿no? Por dos, porque facilitamos las cosas, porque nos facilitan las cosas, pero creo que ese camino, desde mi perspectiva, ya se agotó. En algún momento, bueno, también escuchaba yo, y no es que critique lo que dice, es que complemento lo que dice, que se decía que los ministros no estábamos diciendo que los anteriores fueran buenos, no, eran malísimos también, muy malos. Y los de hoy, pues son también muy malos. El problema o el tema era que los anteriores eran tan buenos para argumentar y para saber hacer las cosas que les creíamos, y estos pues no nos pueden convencer. Entonces, desde esa perspectiva, yo sí veo que los anteriores, por ahí había visto yo que decían, no, la Corte
en las épocas del presidente Cedillo era una maravilla, no hombre, pues vamos a ver los nombres y vamos a ver cómo llegaron y vamos a ver cómo los pusieron, ¿no? Al final nuestra historia pues es como una repetición de lo que hemos vivido muchas veces y entonces resulta que no podemos salir del hoyo. Y entonces, bueno, para salir del hoyo, pues se necesita voluntad. Evidentemente, frente a desfalcos monumentales como los que estamos viendo ahorita, pues se impone la disciplina partidista y que luego qué va a pasar, la gente va a ver los escándalos y ya no va a votar. Entonces, bueno, pues ahí está la impunidad, ¿no? A todo lo que da. Entonces sí, sigo insistiendo yo que si no hacemos un cambio también desde arriba, difícilmente podremos lograr el cambio abajo. Muy bien, entonces si les parece pasamos el micrófono por si hay alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, adelante. Le pasamos el micrófono, por favor. Hola, pues desde acá de la cámara escucho su plática, me parece muy interesante y creo que es un tema que se tiene que hablar como es, ¿no? A veces caemos en que las formalidades tienden a irrumpir un poquito en cómo lo entendemos y pues escuchando sus perspectivas me queda claro que tal vez un argumento podría ser que es parte de, esta ilegalidad es parte de la cultura mexicana, o quizás otras personas pudieran argumentar que el poder es lo que lo corrompe, y pues sí, nos han mostrado estas irregularidades que hoy por hoy pues existen y se siguen mostrando en el poder político, pero ¿cuál sería la perspectiva de ustedes en cuanto a qué podría ser eso que haga un cambio desde la sociedad o desde el poder, desde arriba o desde abajo? Esa sería mi pregunta. Adelante, doctor. Sí, gracias. El problema de la falta de cultura de la legalidad es muy profundo. Efectivamente tiene que ver con nuestro pasado, pero no podemos echarle la culpa de que nosotros ahora seamos así, ¿no? Podemos hacer un repaso histórico de más o menos para tratar de encontrar en dónde es que llegaron los españoles, como bien dice el doctor Castellanos, pues no llegó lo mejor, vinieron y fueron las grandes haciendas a explotar a los indígenas, hicieron pues lo que ya sabemos que hicieron. Pero cuando fue la independencia, cuando nos independizamos, no fuimos mejores que ellos. Fue quítense ustedes para ponernos nosotros. Entonces fue el mexicano, ahora el mexicano, el explotar a los demás. Ahora yo soy el mexicano, el gran hacendado, el que tengo a mis peones explotándolos. Y por eso se hizo la revolución 100 años después. 100 años, la revolución, y pasó lo mismo. Es quitar a esos grandes hacendados del porfiriato para poner a los nuevos ricos, a los nuevos hacendados que emanaron de la revolución y que eran los militares que ganaron la guerra. Ahora había que pelear contra esos. Entonces ha sido un constante quítense ustedes para ponernos nosotros. Efectivamente, durante el PRI se hicieron lo que quisieron. ¿Y qué fue lo que pasó ahora? Ahora quítense ustedes para ponernos nosotros. Y ha sido la historia de 200 años. Por eso yo les decía que cuando salió el PRI, creo que empezábamos a construir esa legalidad, ese respeto a la ley, pero no era de la noche a la mañana. Si nosotros hacemos Estados Unidos, por ejemplo, si nos queremos comparar o como decía el doctor, vemos a Dinamarca, Japón, ¿no? Es una trayectoria de muchos años en los que ellos han tratado de buscar una civilización en donde puedan llevarse o respetar las reglas del juego. O sea, no fue de la noche a la mañana. Si nosotros hacemos el recorrido, tenemos 200 años en los que lo que hemos hecho es quitar a unos para ponernos nosotros, quitar a unos para poner nosotros.
y no preocuparnos para para crear esos cimientos para esa sociedad que estamos esperando. Desafortunadamente, con la destrucción que se está haciendo de las instituciones que estábamos apenas construyendo, estamos retrocediendo una generación, si no es que más. Porque ahora vamos a tener que volver a plantearnos, a hacer debates para ver qué México queremos, precisamente para que exista esa cultura de la legalidad. Y como les decía hace rato, uno de los elementos esenciales son los mecanismos de contrapeso. Si no hay mecanismos de contrapeso con la autoridad, no vamos a poder ponerle límites a esa autoridad. Y los estamos desapareciendo. Volvernos a replantear si son buenos o no son buenos los órganos autónomos, si es bueno o no es buena la independencia del Poder Judicial. O sea, lo que ellos criticaban en su momento de que los ministros eran de cuotas, pues ahora vemos quiénes llegaron a los ministros. Hoy hay acordeones. Llegaron acordeones. Ahora con el tema del fiscal. Corren al fiscal y van a poner a la fiscal de Claudia Sheinbaum cuando fue jefa de gobierno del Distrito Federal, cuando ellos mismos lo que alegaban era que el fiscal sea autónomo. Y fiscal carnal. Fiscal carnal. Ahora va a ser fiscala carnala. No, desafortunadamente, sí es un tema que lo vamos a tener que construir de poco en poco, pero ahí sí tenemos que participar todos los ciudadanos. ¿Cómo participamos? Pues por lo pronto saliendo a votar y exigir que nuestro voto realmente se respete. No hay otra manera. Gracias. Bueno, yo aquí complementaría, siempre complementando, nunca cuestionando, que como él dijo, el control entre poderes, la autonomía de los poderes, el contrapeso entre los poderes, pero también combatir la impunidad. Si cualquier acto ilícito, cualquier delito no se castiga y se negocia políticamente, nunca vamos a salir del hoyo en el que estamos. Les recomiendo la película, creo que se llama El Fiscal. Yo la vi ahí en una de las plataformas, que es una recreación del fiscal que ejerce las acciones en contra de los militares en Argentina. Está muy interesante. Obviamente le daba miedo, era un hombre que sí se había dedicado al derecho y ejercía una función pública, pero que nunca había tenido una trascendencia como la que se le presentó. Y al final, véanla la película, véanla si pueden. Es una película argentina, obviamente. A los abogados pues nos va a dar un punto de vista muy importante. Y evidentemente creo que desde esa perspectiva, el acabar con la impunidad, como en su caso le hizo Argentina, que después los amnistió, también es cierto, como se ha amnistiado en Honduras, en Colombia, en El Salvador, en muchos otros países, a los militares que cometieron actos ilícitos, que para no seguir ensangrentando y para buscar la armonía que se perdió, pues al final crea más rencores que otra cosa. Entonces, si realmente con el mismo Estado de Derecho se logran evitar la impunidad, creo que estamos del otro lado. Recordemos casos como el de Berlusconi, que fue juzgado muchas veces y ejerció su defensa. La mayoría de las veces con buenos abogados ganó. Pero en el caso de Trump fue condenado en la campaña con un delito civil, y es el primer presidente en la historia de Estados Unidos que llega condenado por un juez a ejercer el cargo. Entonces, pues, si le tenemos miedo a ejercer esos contrapesos, pues nunca vamos a acabar con la impunidad. Entonces, les recomiendo mucho, si pueden, vean esa película del fiscal en Argentina, que llevó todos los elementos de inculpación para los militares que dieron el golpe de Estado en la Argentina. Sí, si me permite también dar respuesta a la pregunta tan interesante que nos hace la señorita.
Yo tengo claro que es desde abajo. Las autoridades escapa completamente a su posibilidad. La ley, ordenar la observación de la ley. La ley se crea con propósitos y fines de bienestar común. Cuando no la aceptamos, nadie, ni del de arriba ni del de abajo, tal, no la aceptamos, entonces estamos destruyendo el Estado de Derecho. Estamos destruyendo a la propia sociedad a través de la destrucción de sus leyes, de ser omisos en el seguimiento de la ley. Yo creo que somos, no sé ustedes qué piensen, somos los ciudadanos los que debemos dar ese contrapeso que dice el doctor. Las instituciones están desapareciendo. El Poder Judicial se nos está de las manos, pues desvaneciendo en las manos del pueblo mexicano. La impunidad es a tope. La impunidad es a tope. Ya se ha comentado, 1% de 1, antes decíamos el 3%, pues ahora ya van en el 1% de sentencias condenatorias. Entonces, ¿la justicia dónde está? Ausente. Justicia ausente, Poder Judicial completamente secuestrado, por así decirlo, a lo mejor de manera exagerada, pero ya lo estamos viendo. Hay ejemplos dramáticos, como esa juez que impuso, ¿no?, una condena de 1 millón, 1 millón de pesos porque se le dijo que estaba equivocada y no lo aceptó. Entonces, cosas así tan raras, o que se dice, vamos nosotros a partir de ahora a analizar las sentencias. Ya vamos a suspender la ejecución de sentencia, ¿no? Y vamos a abrir los casos. Y le dijo ya la presidenta con un sentido común, ¿verdad? Dijo, no, mejor váyanse a investigar los nuevos casos, los que ya concluyeron con sentencia, ya déjenlos así. Y entonces el Poder Judicial dice, efectivamente, vamos a respetar ya los casos que han sido concluidos con sentencia. Cosas así tan extraordinarias y tan graves, pues no van a tener contrapeso. Yo les decía en días anteriores, el Poder Judicial en países como Argentina, Colombia, desde luego Europa, es la única vía para llevar a cabo la justicia, para que la justicia pueda verse reflejada en un ser humano con sus circunstancias. Y las fiscalías, ¿no? Obviamente también. Bueno, las fiscalías que investiguen, que ese es su tema. Entonces, si no tenemos contrapeso ya en la división de poderes, el único contrapeso puede ser la ciudadanía. Creo que el aceptar que personas que ya han sido demostrada esa corrupción, esa ineficacia en su proceder administrativo como funcionarios, no deben de estar ahí y tenemos que levantar la voz, no podemos quedarnos pasivos. Creo yo que la única manera de legitimizar a las instituciones. Sí, dando respuesta a lo que estabas diciendo también de la legitimidad de las instituciones, no hemos abordado el tema de la validez de la norma, ¿no? Porque hace rato yo estaba diciendo que Jalisco se declare en rebeldía, en desacato con la reforma al Poder Judicial. Pues si estamos hablando de una cultura de legalidad y yo llamar a que no respetemos la ley, pues suena como contradictoria, ¿no? O sea, o la respetas o no la respetas. Pero cuando estamos hablando, y los abogados hablamos de validez de la norma, y sobre todo de la validez formal de la norma, en donde te das cuenta por qué se hizo esa reforma del Poder Judicial, si lo que quiso hacer López Obrador era desaparecer el Poder Judicial para tener el control, no para una mayor justicia, no para que en México haya una mejor justicia, sino porque estaba molesto con los jueces de que le estuvieran parando sus obras. Cuando te das cuenta, esa norma
carece de cualquier validez que la Constitución sostenga esa norma. Estás violando uno de los principios fundamentales del Estado de Derecho y lo estamos permitiendo. Y aquí en el Congreso están viendo cómo la forma de decir, sí, bueno, vamos a sacarla y vamos a ver cómo. Oye, date cuenta que esa norma no es válida. O sea, esa norma proviene de la voluntad de una persona que estaba molesta con el Poder Judicial. Pues no es porque venga a mejorar la justicia. Entonces creo que es un tema que también nosotros como ciudadanos tenemos que plantear. O sea, ¿qué normas sí vamos a respetar cuando viene de una autoridad ilegítima? ¿No? Todas las reformas constitucionales que están haciendo ahora el Congreso lo hicieron con una mayoría artificial, creada a modo. Entonces te estás dando cuenta que lo que están haciendo es controlando todo para sacar sus leyes a como ellos quieran y mantenerse en el poder otros 70 años, porque lo que estamos viendo es el PRI, que en su momento lo expulsaron, pero que está regresando el PRI con mayor fuerza. Bueno, y por ejemplo, hace mes y medio conocimos la historia de un juez electo local, del fuero local, pero juez penal que dicta formal prisión a la víctima en vez del acusado. Entonces, pues ahí obviamente de qué estamos hablando, ¿no? Pues de la falta de preparación y de que fueron puros, o en su caso, que era un juez improvisado, ¿no? Porque un juez penal que dicta formal prisión a la que se está quejando, a la víctima, pues entonces ¿dónde andamos, no? Con esa justicia no podemos construir legalidad. Bueno, pues un gusto que participaran esta tarde con nosotros. Ha sido pues motivante escuchar. A veces pensamos, ¿será que yo estoy equivocada al tener una lectura de esto? Y bueno, es bueno hablar con compañeros universitarios, profesores con tanta trayectoria académica y constatar de que lo que está sucediendo no es lo correcto. No es lo correcto y debemos de manifestarlo, ¿no? Tenemos, aparte del derecho, tenemos un compromiso moral por decir las cosas que están ocurriendo, invitar a los estudiantes a ser críticos, a analizar y sobre todo a manifestar sus ideas. Me pongo de pie para entregarles sus constancias. La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, otorga la presente constancia al doctor Jorge Chaire Zaragoza por su participación en el conversatorio sobre Derecho Global, Desafíos Legales para la Justicia Global. Con la ponencia, ¿es posible una cultura de legalidad? Pregunta. La fecha de hoy lo firma la doctora Dulce María Zúñiga Chávez, rectora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y su servidora. Muchas gracias, doctor.